En 2021, una sola empresa debía más de 300.000 millones de dólares, más que el Producto Interno Bruto de países enteros. Millones de familias ya habían entregado sus ahorros por un departamento que nunca se terminó de construir. Los edificios estaban a medio levantar, las grúas paralizadas, y el dinero había desaparecido dentro de una maquinaria financiera que funcionó durante décadas. Esta es la historia de Evergrande, el gigante inmobiliario chino que convirtió la deuda en motor de crecimiento, hasta que ese motor se quedó sin combustible. Bienvenidos a Relatos del Dinero, el canal donde analizamos sin filtro historias reales de dinero, errores financieros y colapsos corporativos, para entender los mecanismos detrás de cada caso. Hoy, Evergrande, un modelo de negocio que funcionó durante 25 años y que en 2021 se convirtió en la quiebra corporativa más comentada del siglo. Para entender cómo una empresa llegó a generar tanta tensión en el sistema financiero global, hay que retroceder a 1996. En 1996, China vivía una transformación sin precedentes. Las reformas económicas impulsadas desde los años 80 habían generado una migración masiva del campo hacia las ciudades. En ese contexto, el empresario Xu Jiajin fundó Evergrande en Guangzhou. La vivienda urbana se había convertido en símbolo de estabilidad y progreso, y en la inversión más segura del país para la clase media emergente. El modelo de negocio de Evergrande se construyó sobre tres pilares. Pilar 1. Construir a gran escala y a alta velocidad. Pilar 2. Vender en preventa. Cobrar antes de terminar las obras. Pilar 3. Usar esos anticipos para pagar deudas anteriores y financiar nuevos proyectos. Mientras los precios inmobiliarios subían y la demanda parecía inagotable, el ciclo funcionaba. Cada proyecto financiaba al siguiente. En su punto más alto, Evergrande manejaba más de 1.300 proyectos en más de 280 ciudades chinas. Xu Jiajin llegó a ser el hombre más rico de Asia, con una fortuna estimada en 45.000 millones de dólares. Pero detrás del crecimiento récord, la deuda acumulada crecía a la misma velocidad. Un modelo que convierte la deuda en crecimiento funciona hasta que el crecimiento se detiene. El sistema de Evergrande tenía una condición de funcionamiento muy específica. El flujo de dinero nuevo nunca podía detenerse. Se vendían departamentos que aún no existían. Se cobraban anticipos masivos. Con eso, se pagaban deudas anteriores y se volvía a pedir crédito para construir más. Mecanismo clave: el esquema de preventas masivas. Evergrande recibía pagos por propiedades que no estaban construidas. Ese dinero no quedaba reservado para terminar esas obras. Se usaba para operar, pagar deuda y financiar nuevos proyectos. El sistema solo era sostenible si las ventas futuras superaban constantemente a las obligaciones presentes. En 2020, el gobierno chino identificó el riesgo sistémico que representaban las grandes inmobiliarias endeudadas y actuó. Implementó la política conocida como las 3 líneas rojas, 3 límites estrictos de endeudamiento que las desarrolladoras debían cumplir para poder acceder a nuevo financiamiento bancario. Línea 1. Ratio deuda sobre activos no podía superar el 70%. Línea 2. Ratio deuda neta sobre patrimonio no podía superar el 100%. Línea 3. Efectivo disponible debía cubrir al menos la deuda de corto plazo. Evergrande incumplía las 3. El efecto inmediato. Los bancos cortaron el crédito. Sin crédito nuevo no había liquidez. Sin liquidez, las obras se paralizaron. Y miles de familias que ya habían pagado sus departamentos quedaron esperando. Cuando las reglas del juego cambian, los modelos construidos sobre deuda constante no tienen plan B. En septiembre de 2021,
Evergrande no pagó los intereses de sus bonos internacionales. En diciembre de ese mismo año, las agencias calificadoras declararon el default técnico. La reacción fue inmediata y global. Durante semanas, cada comunicado oficial movía miles de millones en los mercados. El miedo no era solo la quiebra de una empresa, era el riesgo de arrastre a todo el sector inmobiliario chino, que en ese momento representaba aproximadamente el 25% del PIB del país. Las cifras del colapso. Más de 1.200.000 departamentos vendidos y no entregados. Deuda total declarada. Más 300.000 millones de dólares. Caída del valor accionario. Más del 99% desde su peak. Acreedores internacionales. Bancos, fondos y bonistas de más de 20 países. Compradores organizaron protestas masivas en varias ciudades. Algunos grupos anunciaron la suspensión colectiva del pago de hipotecas vinculadas a obras inconclusas, un fenómeno sin precedentes en China. El gobierno intervino con medidas focalizadas, priorizó la terminación de proyectos residenciales para contener el impacto social e inyectó liquidez selectiva en el sistema bancario para evitar un contagio generalizado. Pero el daño estructural ya estaba hecho. Enero 2024. Tribunal de Hong Kong ordena la liquidación de Evergrande. Agosto de 2025. Las acciones son delistadas de la Bolsa de Hong Kong. Hoy, el proceso de liquidación continúa. Activos recuperados muy por debajo de las obligaciones. El tamaño de una empresa no es garantía de solidez. Es solo el tamaño de su exposición cuando el ciclo se invierte. El caso Evergrande documenta 3 mecanismos financieros que no son exclusivos de China ni del sector inmobiliario. Se replican en empresas de todos los tamaños y en finanzas personales. Mecanismo 1. El modelo Ponzi corporativo. Evergrande usaba el dinero de los nuevos compradores para pagar las obligaciones con los anteriores. No es exactamente un esquema Ponzi en el sentido legal, pero comparte su estructura. La sostenibilidad depende de que siempre haya más dinero entrando que saliendo. Ese modelo funciona en ciclos alcistas. Cuando el ciclo se revierte, no hay reservas que absorban el golpe, porque todo el flujo fue reinvertido en expansión. Lo que aplica a cualquier empresa o persona. Operar sin reservas de liquidez es viable solo mientras las condiciones externas son favorables. El momento en que se evalúa la solidez de un modelo es cuando las condiciones cambian, no cuando todo va bien. Mecanismo 2. Deuda como motor de crecimiento sin límite de exposición. Endeudarse para crecer es una estrategia legítima y ampliamente usada. El problema de Evergrande no fue usar deuda, fue no establecer un límite de exposición en relación a su capacidad real de generación de flujo de caja. Al momento del colapso, la deuda total equivalía a más de 3 veces los ingresos anuales de la empresa. Cada nuevo proyecto requería más deuda para financiarse, creando una espiral donde el crecimiento generaba más fragilidad, no más estabilidad. Lo que aplica a cualquier empresa o persona. La deuda es una herramienta. El indicador que define si es sostenible no es el monto absoluto, sino la relación entre la deuda y la capacidad concreta de pagarla con ingresos propios. Mecanismo 3. Dependencia de condiciones externas inmutables. El modelo de Evergrande tenía 3 supuestos implícitos: que los precios inmobiliarios seguirían subiendo, que el crédito bancario seguiría disponible y que las políticas regulatorias no cambiarían. Los 3 supuestos fallaron en un periodo corto. Ningún modelo financiero que depende de que todo salga impecable indefinidamente es estructuralmente robusto. Lo que aplica a cualquier empresa o persona. Todo modelo financiero debería poder responder esta pregunta: ¿qué pasa
si una variable clave cambia? Si la respuesta es colapso total, el modelo tiene una fragilidad estructural, independientemente de cuán bien esté funcionando hoy. Evergrande no colapsó por falta de demanda. Las preventas de departamentos seguían funcionando hasta el último momento. Colapsó porque el modelo requería que todas las variables externas permanecieran favorables indefinidamente. Y en economía, esa es una condición que ningún modelo puede garantizar. El crecimiento sostenido sobre deuda constante no es solidez financiera, es fragilidad disfrazada de éxito. 300.000 millones de dólares en deuda, más de 1 millón de departamentos sin entregar, un proceso de liquidación que todavía no termina. Eso es lo que documenta el caso Evergrande. Si conoces algún caso de empresa o persona que haya operado con este mismo esquema, crecer a cualquier costo, sin reservas, dependiendo de que el mercado nunca se detenga, puedes compartirlo en los comentarios. Suscríbete a Relatos del Dinero y activa la notificación para no perderte el próximo episodio. Esto fue Relatos del Dinero. Nos vemos en el próximo video.